Continuamos, como les decía, con la unidad 3. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla para pasar a la unidad 3. La materia orgánica, los componentes sólidos y orgánicos del suelo, el origen, su evolución, los procesos de mineralización y humidificación, la relación carbono orgánico y nitrógeno en el suelo y la relación carbono-nitrógeno. Otra vez empezamos como, perdón, todas las unidades. El suelo. El suelo está compuesto por la fase sólida, la fase gaseosa y la fase líquida. Hemos visto también que en relación a la masa, la materia orgánica ocupa el 2% de todo el suelo. Y en relación a volumen, está en relación de 5%. Hemos visto en la unidad 2 que la roca, mientras se va meteorizando a través de alteraciones físicas y químicas, se va volviendo arcilla. Y se va formando fragmentos, todo. ¿Qué pasa con la biomasa? ¿Qué pasa con los vegetales? Lo hemos pasado muy a la ligera, pero lo mismo, ¿no? La biomasa a través de alteraciones físicas y químicas se va transformando en humus. Todos los residuos vegetales que caen, las hojas que caen al suelo, las ramas, los troncos, etcétera, se va transformando en humus. Aquí, por ejemplo, esta foto les quería mostrar un árbol muerto. ¿Cómo el árbol muerto empieza a través del tiempo y debido a condiciones climáticas, etcétera, y también a condiciones bióticas, se va degradando? Y esa degradación se va incorporando al suelo. Aquí es un resto de una vegetación quemada donde ya se ha introducido al suelo. Ya tiene unas características de que pequeñas partículas se han introducido al suelo. La materia orgánica, no podemos hablar de la materia orgánica sin hablar del carbono. Gran parte de la materia orgánica es carbono. Y veremos cuánto carbono existe en la Tierra. Miren, en la atmósfera se estima que existe de 700 por 10 a la 9 megagramos de carbono. En la vegetación, es decir, todos los bosques, praderas, sabanas, etcétera, toda la vegetación de todo el planeta se estima que es 800 por 10 a la 9 megagramos de carbono. La corteza terrestre, la corteza continental, que tiene 35 kilómetros de espesor en promedio, ¿cuánto carbono existe? 1500 por 10 a la 9 megagramos de carbono. Entonces, se está hablando, el 50% de todo este carbono se encuentra entre 0 y 1 metro de profundidad. Lo que les hablaba, la composición de la materia orgánica del suelo. La materia orgánica está compuesta, obviamente, son organismos vivos que podemos dividir en, cuando ya la materia orgánica está muerta, podemos ver que es materia orgánica fresca, que es la biomasa senescente, y la biomasa microbiana. Estas dos biomasas son transformadas en sustancias húmicas y en sustancias no húmicas. Obviamente, en lugares donde son desiertos, donde hay biomasa, podemos mencionar que no hay mucho aporte, ¿no?
de carbono, no hay mucho aporte de materia orgánica. Aquí podemos ver vegetación muy escasa, el suelo es arenoso, casi totalmente arenoso, la vegetación es mínima, entonces la relación aquí con la biomasa es casi nula. Aquí ya existe una gran relación de biomasa. ¿Por qué? Porque son turberas. Las turberas, pucha, lo que se forma la turba. Tantas composiciones que hay de turba, ¿no? Entonces, aquí podemos observar grandes turberas que tenemos nosotros en el país. Tenemos turberas por las cumbres, por los nacimientos de algunos ríos, tenemos turberas aquí en La Paz, en Oruro, etcétera. Aquí otra turbera, las características aquí de otra turbera. Aquí otra forma de turbera. Aquí la descomposición, la generación de materia orgánica es altísima, es altísima. La profundidad puede llegar tranquilamente hasta 1 metro en la generación de materia orgánica. Las turberas son la principal fuente de materia orgánica. Aquí podemos ver un agregado de turba. Un agregado de turba. Repito, en nuestro país existen gran cantidad de turberas en en muchos lugares. También es un problema porque están extrayendo muchas turberas en diferentes lugares en diferentes zonas que se utiliza para jardines, etcétera, para áreas verdes en las ciudades, pero están acabando con muchas turberas. Y crear esta turbera, este pedazo de turba, pues son mucho tiempo se tarda, ¿no? Entonces, las turberas hay que mantenerlas nomás, hay que cuidarlas. Aquí otro agregado de turba, cómo es la turba, las cualidades que tiene la turba. La turbera como fuente de vida, no solamente vegetal, sino también para animales, en este caso caballos, y un sinnúmero de animales. Donde hay turberas, existe un sinnúmero de animales. Aquí podemos ver el perfil de una turbera, cómo puede verse el perfil de la turbera, los equipos que se necesita para ver un perfil de la turbera, la profundidad de la turbera, lo que les decía, tranquilamente puede llegar a 1 metro de profundidad. La materia orgánica, pasaremos a la materia orgánica, es una materia orgánica fresca, las hojas en proceso de descomposición, esto podemos encontrar tranquilamente en los yungas, por la Huaca, etcétera. Uno va al Chumachi y encuentra hasta lugares que tienen como colchones, ¿no? Perdón, como colchones de 50 a 60 centímetros, e incluso hay algunos lugares que pasan 1 metro, uno puede casi entrarse en la materia orgánica fresca en descomposición. Esto es característico de ciertos lugares como los yungas, ¿no? Y aquí está la materia orgánica transformada, es decir, todo esto ya se ha descompuesto totalmente y ha formado esta materia orgánica totalmente ya transformada. Entonces aquí la materia, una microfotografía de los restos de raíces empezando a transformarse, ¿no? Aquí podemos ver algunas excretas, aquí los huecos, gran cantidad de huecos donde está el aire, ¿no? Y aquí la materia orgánica, ¿no? Cómo empieza a descomponerse. Hablaremos un poquito de los restos vegetales. Podemos ver cómo están compuestos los restos vegetales, la composición de los restos vegetales. Un 75% son agua, un 22% son materia seca y un 3% es materia seca mineral. Dentro de la materia seca mineral, ¿qué podemos encontrar? Bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no?
Los elementos que están compuestos, todos los restos vegetales, de carbono, hidrógeno y oxígeno, un 90%. Y un 10% son otros elementos, pero la materia, los restos vegetales, en su casi totalidad, un 90% son carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí los hidratos de carbono podemos ver en las proporciones, ¿no? Las ligninas, las proteínas, las ceras, grasas, residuos y otros, ¿no? Entonces, lo principal que tiene la composición de los restos vegetales son hidratos de carbono. Luego le siguen las ligninas, posteriormente las proteínas y las ceras, grasas y residuos. La materia orgánica del suelo tiene una composición distinta a los de los residuos vegetales. Y aquí podemos ver claramente, ¿no? Vamos a comparar las hojas de leguminosas y de herbáceas perennes, las hojas de árboles caducifolios, las hojas coníferas, las bacterias, musgos y la materia orgánica del suelo. En el tema de grasas y resinas, obviamente algunos árboles caducifolios, las coníferas sobre todo, tienen gran cantidad de resinas. Y la materia orgánica, entre 0,8 a 7,7% de resinas y grasas. En lo que respecta a proteínas, las bacterias obviamente tienen gran cantidad de proteínas, pero después está la materia orgánica. Si se fijan, después está la materia orgánica en lo que respecta a cantidad de proteínas. Celulosa, bueno, obviamente los árboles, ¿no? Los árboles tienen la mayor cantidad de celulosa, el musgo también tiene celulosa, pero ya la materia orgánica ya ha descompuesto la celulosa en el suelo, ya no existe la celulosa en el suelo, es mínima la cantidad de celulosa que se encuentra en el suelo. La hemicelulosa y carbohidratos podemos encontrar en hojas de leguminosa entre 10 y 12%, en hojas de árboles caducifolios entre 10 y 20%, en hojas coníferas entre 15 y 20%, en bacterias alguna mucosidad, en el musgo entre 30 y 60% y en la materia orgánica del suelo entre 5 y 12%. La lignina y sus derivados, pues aquí hay un 5%, hojas de árboles caducifolios 10%, hojas de coníferas 15% y la materia orgánica del suelo entre 30 y 50%. ¿Cómo va evolucionando la materia orgánica en el suelo? ¿Cómo llegaríamos a decir que es el ciclo de la materia orgánica en el suelo? Pues bien, empieza con los seres vivos, que a través de sus residuos, productos bioquímicos y síntesis y xenobióticos, se van formando productos orgánicos sencillos, que podemos decir que mediante la humificación directa se forma humus, mediante la asimilación microbiana formamos biomasa microbiana, y también se genera el humus, ¿no? Es la descomposición y la biodegradación de estos elementos. A través de una mineralización lenta podemos formar compuestos minerales solubles gaseosos. También en la humificación lenta, la reorganización microbiana, podemos encontrar carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Estos residuos bioquímicos, también con una mineralización rápida, nos pueden generar compuestos minerales solubles y gaseosos, donde podemos encontrar los nutrientes minerales, las pérdidas a la atmósfera y la pérdida por lavado. Entonces, esto podríamos decir que es el ciclo de la formación de la materia orgánica del suelo. Los factores que influyen en la formación de humus. ¿Qué factores influyen? Pues el manejo del suelo, la alternancia y desecación de la humectación, la temperatura, la humedad, la acidez, la textura, el tipo y cantidad de actividad de microorganismos, la composición química de los residuos. Las sustancias húmicas. ¿Qué son las sustancias húmicas? Esto es muy importante para la agricultura porque es clave para dar un buen rendimiento en los cultivos. El humus puede describirse como un espectro de sustancias orgánicas, comprendido entre la que ha sufrido una primera acción
de los microorganismos y la que se mineraliza. Se puede definir el humus como una mezcla de sustancias macromoleculares con grupos ionizables, principalmente ácidos, pero también alcohólicos y amínicos. Por eso tiene la propiedad de secuestradora de acomplejantes que determinan tanto la formación del complejo arcillo húmico como sus propiedades. Y la unidad elemental de las macromoléculas húmicas consiste de manera general en estructuras condensadas de naturaleza armónica asociadas con compuestos alifáticos. Y aquí está el proceso de humificación. Sin embargo, hasta aquí quisiera llegar en esta clase. Las preguntas, otra vez repito, vía WhatsApp. Y vamos a ir explicando todas las dudas que tengan y vamos a ir profundizando el tema. El trabajo, los trabajitos que les voy a dar para esta unidad 3 y para la unidad 2 van a estar en el grupo de WhatsApp, que me lo tienen que entregar un trabajo, como les había dicho, hasta las 11:59 de la noche del día de hoy, miércoles, y el otro trabajo me lo entregan durante la semana. Tienen plazo hasta el martes a las 11:59. Bien, jóvenes, por el momento es hasta donde vamos a avanzar. Espero que les haya gustado el tema. Cada vez está volviendo más interesante y, eh, y tienen que ir repasando porque son varios conceptos, toda esta documentación, toda esta presentación, los documentos están en el módulo. Cuando ya podamos entrar al módulo vamos a poder ver todo esto. La presentación voy a pasar al WhatsApp también, lo voy a subir al módulo para que puedan analizar. Bien, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos dentro de poquito.